el ponente de este interesantísimo tema, que es el segundo tema del interrogatorio al testigo de nuestro diplomado especializado en litigación oral penal, ¿no? Como he mencionado, esta ponencia estará a cargo del abogado litigante en materia penal, el doctor Oscar Durán, ¿no? Quien es abogado litigante en materia de procesos penales a nivel nacional, estudios de posgrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, árbitro reconocido en el RENACE, cuenta con cursos internacionales de especialización, articulista en actualidad penal, ponente y conferencista a nivel nacional. Se ha desempeñado como catedrático en la Escuela de Policías Yungay Ancash, catedrático en la región policial Ancash para los ascensos. Ha desempeñado el cargo de asesor de comunidades campesinas, congresista, gobernadores regionales, alcaldes, etcétera, y socio fundador del bufete jurídico Durán. Bien, doctor. Es importante también mencionar, estimados participantes, que al finalizar la clase se dará un lapso de 5 minutos para que puedan realizar sus preguntas, o bien en el transcurso de la clase, de la ponencia, pueden ir dejando sus preguntas para que luego el doctor pueda resolver sus dudas, ¿no? Bueno, sin nada más que decir, adelante, doctor. Muy buenas noches. No se le escucha, doctor. Está apagado su micrófono. Está apagado su micrófono, doctor. Bien, esperamos un momento, por favor. Ahora, ¿me pueden escuchar ahora? Fuerte y claro, doctor. Ah, ya, correcto. Buenas noches a todos, a todos los presentes. Se me ha encargado en esta oportunidad hablar respecto a lo que es el contrainterrogatorio a los testigos. Es importante recordar que nosotros en esto de las técnicas de litigación vamos a tener muchos aciertos y desaciertos, y sobre todo es importante manejar en tanto los conceptos enfocado a la práctica, así como el tema de poder nosotros llegar a desarrollar estas cualidades. En un primer momento es importante saber que, eh, por decirlo así, si nosotros no llevamos una adecuada estrategia y un adecuado enfoque, vamos a tener muchas dificultades al momento de desarrollar el juicio, por decirlo así, y al momento de nosotros poder desarrollarnos. A ver, para esto voy a tratar de compartir algunas vistas. A ver, ustedes me avisan si se está viendo. ¿Se está viendo en la pantalla? Sí, doctor. Ah, correcto. Bien, vamos a empezar entonces con el tema del interrogatorio de los testigos. Dos tópicos muy importantes antes de empezar a desarrollar lo que son los interrogatorios. Vamos a hacer una pequeña diferencia entre el interrogatorio, el directo, de manera introductoria nada más, y en lo que viene a ser el contrainterrogatorio. ¿Por qué es esto? Porque tanto la dinámica, el ritmo del desarrollo y los enfoques van a ser distintos. Y una de las grandes diferencias, por ejemplo, viene a ser la preparación de los testigos. No es lo mismo que nosotros vayamos a preparar a un testigo propiamente para someterlo a un interrogatorio en el cual el desarrollo y el ritmo va a ser totalmente distinto. Concretamente, yendo a la práctica para que ustedes puedan entender cómo es que nosotros vamos a desarrollar este ritmo de interrogatorio. Por ejemplo, yo voy a someter a interrogatorio a un testigo directo. Testigo directo viene a ser la persona que ha podido percibir por sus propios sentidos de forma inmediata un hecho o suceso que está estrecha y estrictamente vinculado al objeto de prueba. Es decir,
al hecho materia de juicio, ¿bien? A esta materia controvertida, a esta materia que nosotros estamos llevando y sometiendo a una controversia, ¿bien? Entonces, es decir, si yo voy a llevar o voy a someter a ese testigo, una de las cosas que yo tengo que hacer en primer momento es, como recomendación, preparar a este testigo. ¿Preparar a este testigo para qué? Primero, lo más importante es que yo voy a poder conocer la información que esta persona va a poder dar, el ritmo que esta persona va a poder desarrollar. Voy a conocer el estilo de respuestas que da. Voy a conocer el lenguaje que esta persona va a utilizar para ver qué lenguaje voy a utilizar yo respecto de este testigo. No es lo mismo que una persona, por ejemplo, preparada en el ámbito jurídico, una persona preparada en el ámbito, por ejemplo, de la ingeniería, una persona que no tenga de pronto una preparación y sea un testigo ocular, no sé, un testigo directo respecto de un homicidio, y esta es una persona que no terminó la secundaria. Entonces, es importante saber que nosotros cuando estemos frente a un testigo, hay dos cosas muy importantes. Primero, conocer al testigo y segundo, conocer la información y la calidad de la información que nos va a dar. O bueno, habría un tercero. Y segundo es cómo es que nos va a dar esta información. O sea, dicho esto, es importante que nosotros vayamos de pronto a desarrollar lo que nosotros vamos a hacer. Y otro dato importantísimo también, para que lo tomen siempre como referencia y como consejo, que siempre lo doy al momento de dictar esas ponencias, porque una cosa es que nosotros vayamos y tengamos en claro quién es la persona que va a realizar el interrogatorio, quién va a hacer el contrainterrogatorio y cómo es que yo voy a preparar a cada uno. Primero, si yo soy el oferente o yo soy el ofertante o yo soy la persona que propuso al testigo, yo soy la persona que va a iniciar el interrogatorio. A esto se le llama el interrogatorio o el directo, como le conocen algunas veces, o como en Argentina, por ejemplo, se le conoce como el directo. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Nosotros vamos a tener en cuenta que al testigo directo, primero, yo lo pregunto, o sea, o la persona oferente o quien lo propuso, ¿no? Inicia el interrogatorio directo. Segundo, es que al, al hacer yo la persona que va a someter a interrogatorio directo, estoy obligado a preguntar, porque podría considerarse como una mala praxis jurídica o podría considerarse como que nosotros que hemos ofertado un testigo, que hemos propuesto un testigo, no vayamos a preguntar. Y esto podría tomarse como una conducta netamente dilatoria, tendenciosa o obstruccionista. Entonces, es importante saber al testigo directo y el que ofrece inicia el interrogatorio y está obligado a preguntar. Es distinto el contraexamen. Siendo que esto es un derecho, y vamos ya entrando en materia, siendo que el derecho deviene del derecho a contradecir, del derecho a defenderse, del derecho a contraponerse o del principio incluso de igualdad de armas, porque fiscal propone, fiscal interroga, yo tengo la oportunidad de contrainterrogar, es decir, o desvirtuar o desacreditar dos cosas. O desacredito al testigo o desacredito el testimonio. Son dos cosas importantes. Entonces, es importante también saber cuál va a ser nuestro ritmo. Y siendo esto así, la persona que va a contrainterrogar puede hacer uso del derecho simplemente de limitarse o puede simplemente renunciar al derecho a contradecir o a contrainterrogar. Suele pasar en la práctica y no sé, algunas veces eh, me ha sucedido a mí que no ha sido necesario contrainterrogar porque el testigo de cargo, el testigo de fiscalía, parecía más un testigo mío y muy entrenado. Entonces, sucede que según la calidad de la información, según el ritmo de la información que haya brindado y según el lenguaje que haya utilizado, puede que no sea necesario incluso el realizar un interrogatorio, un contrainterrogatorio. Entonces, es importante sobre esto
Y siempre digo, hay dos cosas muy importantes para iniciar nosotros a hacer el contrainterrogatorio. Porque recordemos, tenemos un objeto de prueba. Bien, tenemos un objeto de prueba que es el que está yendo o el que se ha sometido a un acto probatorio, propiamente como lo dice su nombre. Entonces, si el objeto de prueba ha sido aclarado o dilucidado en favor de nuestra teoría del caso, ya no es necesario preguntar, porque a donde nosotros queremos llegar y siempre vamos a apuntar es a nuestra teoría del caso. Y aquí empieza lo más importante, y siempre lo digo. Para nosotros ejercer una defensa con total eh, tecnicismo, eficacia y eficiencia, tenemos que tener un horizonte claro. Es decir, a dónde queremos llegar y qué pretendemos con el testigo y a dónde apuntan nuestras preguntas. Estamos en este momento y vamos a hablar del contrainterrogatorio. No vamos a hablar necesariamente del interrogatorio porque recordemos, cuando la parte de la defensa o la parte fiscal o la parte de pronto de la acción civil, obviamente cada uno tiene una postura distinta y tiene un enfoque y un horizonte a dónde quiere llegar. Y como nosotros vamos a tocar hoy día el tema del contrainterrogatorio, nosotros no vamos a tener la posibilidad de preparar al testigo. Lo que nosotros vamos a hacer es de forma muy rápida, acuciosa y muy estratégica, conocer en ese momento al testigo, enfocarnos cuál es el escenario del desarrollo de las preguntas y buscar la forma de contradecir esa, esa información que él está brindando. Por eso es el contrainterrogatorio. O sea, es la oportunidad de contradecir, es la oportunidad en la que nosotros, ya seamos abogados o seamos fiscales, para eso es importante saber dónde estamos, porque obviamente tenemos que saber cuál es el bando en el que nosotros nos vamos a desarrollar. Si tenemos de pronto un testigo que lo ofreció la defensa técnica y yo soy fiscal, obviamente lo que voy a hacer en ese momento, porque yo sé que el abogado ha preparado ese testigo, yo sé que el abogado se ha entrevistado, ha adiestrado, yo sé que el abogado ha hecho incluso simulaciones con este testigo, le ha hecho las posibles preguntas que yo le pueda hacer, le ha hecho incluso un ensayo previo para saber cómo es que debe de responder, cuál va a ser la actitud que él debe de adoptar, que son cosas muy importantes y ahora vamos a ir desarrollando. Entonces, haciendo este preámbulo, es importante tener también en cuenta, en claro, cuál es el enfoque y cuál es la teoría del caso. Bien, si nosotros tenemos en claro que nuestra teoría del caso apunta a una, por ejemplo, desde el punto de vista de una defensa, si apunta mi argumento de absolución, porque obviamente la defensa busca absolución, por lo menos en la mayoría de los casos, y en algunos casos apuntamos a una reducción de pena. Pero en un escenario normal, si nosotros, abogados de la defensa técnica, apuntamos a una absolución, tenemos que tener en claro dos cosas. O estamos postulando o postulamos en los alegatos de apertura duda razonable o postulamos insuficiencia probatoria, las dos vertientes más usadas y adoptadas por la doctrina para buscar una absolución. Viceversa, de cara a esto, tenemos la postura de fiscalía, ¿no? Una prueba suficiente, ¿no? O sobrepasar o enervar la duda razonable. Entonces, si tengo yo estas dos posturas, lo que voy a hacer es que las preguntas que yo vaya a hacer estén enfocadas a desvirtuar cualquiera de estos dos parámetros. Mientras yo tenga claro estos dos baremos a los cuales yo voy a llegar y tengo que buscarle el derrotero en esta teoría del caso, yo voy a hacer que la información o dé un giro a mi favor o contradecir, y como ya dije, estas técnicas se van a resumir a dos cosas: o desacredito al testigo o desacredito el testimonio. Dos cosas muy importantes. Bien, ahora, es importante no centrarse en el aspecto de, me avisan si ya cambió la pantalla. Cambió, a ver, a ver, es importante también entender que el interrogatorio es un arma muy efectiva y muy eficiente, pero únicamente para generar
o aclaras tu teoría del caso, o refuerzas tu teoría del caso, o desacreditas la teoría imputativa. Bien, no quiero o no les recomendaría que utilicen el tema del interrogatorio y el contrainterrogatorio como un arma fulminante en un caso y que se le dé demasiada importancia. ¿Por qué? Porque en la práctica no se ganan los juicios haciendo un buen contrainterrogatorio. Entonces, quítense de la cabeza que van a centrar su defensa al interrogatorio o al contrainterrogatorio, porque la defensa, y hablando concretamente del estadio procesal del juicio, no se gana haciendo interrogatorios o teniendo una destreza fulminante para hacer interrogatorios o contrainterrogatorios. Porque aun cuando lo hagas de una manera tan espectacular y tu técnica marciana para hacer unos interrogatorios sean, no sé, el último grito de la moda en interrogatorios, vas a ganar un juicio con eso. ¿Puedes debilitar la teoría del caso de la parte contraria? Sí. ¿Puedes reforzar tu teoría del caso? Sí. ¿Puedes generar un porcentaje a tu favor en la teoría del caso que tú manejas? Sí. ¿Es decisivo para ganar el juicio? No. Eso es importante. ¿Sí? A ver, vamos. El contrainterrogatorio. Y esto es importante entrar por una pequeña definición y entramos ya en materia. Si tuvieran alguna pregunta, me gusta a mí poder interactuar. Yo no tengo ningún problema en que vayamos etapa a etapa o diapositiva por diapositiva, porque a veces se nos va la idea y a veces de pronto perdemos la hilación de las preguntas. Así que yo no tengo ningún inconveniente en tanto y en cuanto se haga esto con el orden y el respeto correspondiente. Bien, entonces vamos. La definición del interrogatorio. Bien, dice, el examen de testigo es una de las principales herramientas con las que cuenta el litigante para producir efectivamente la información anunciada en el alegato de apertura. Decíamos de forma introductoria que nosotros tenemos que tener en claro cuál es nuestra teoría del caso y qué hemos postulado. Si nosotros postulamos duda razonable o insuficiencia probatoria, de ahí para adelante va a marcar nuestra estrategia de defensa. Bien, entonces es importante. Ahora, ¿cuál es el objetivo del examen directo, por ejemplo? Eh, Dice la doctrina, sostiene que son cuatro los objetivos. Bien, o sea, concretamente y delimitadamente son los siguientes. Fortalecer la credibilidad del testigo, primero. Acreditar las proposiciones fácticas, es decir, la información sobre los hechos. Acreditar o incorporar, perdón, la incorporación de la prueba material y brindar la información relevante para poder acreditar otra prueba. O sea, es decir, recordemos que en un juicio no es única la información que se vaya a recibir de un testigo. Bien, acá dejaron un mensaje. Eh, no es, eh, no es única, no nos vamos a centrar, por eso le resumía de forma introductoria, no nos vamos a centrar únicamente en la información del testigo, sino que pasa que en el juicio, en el desarrollo propio del juicio, de la actividad y el desahogo de las pruebas, hay un principio muy importante que rige la totalidad de esta etapa, que se llama el principio de comunidad de pruebas. Y este principio de comunidad de pruebas nos va a estar ligado estrecha y directamente a saber en realidad que lo que dijo Juanito Alimaña y lo que dijo Pedrito Navaja se condicen y esto a su vez va a generar la persistencia en la incriminación. Esto va a generar la verosimilitud y esto además va a estar reforzado con la documental A, con la fotografía B, con el video C y todo en su conjunto corresponde a la teoría o al principio concretamente de comunidad de las pruebas. Bien, por eso es importante. No se trata únicamente de que la información, o sea, yo conozco muchas personas que han llevado muchos cursos de técnicas de litigación y se centran, porque estuvo de moda por ahí el año pasado, en pandemia, ¿no? En algunos portales, de que se aprendían las técnicas de interrogatorio y creían que con eso iban a ganar un juicio y en realidad no era así. Y luego cuando estaban apelando era otro chiste, ¿no? Porque ahí en una apelación ya tú cuestionas la resolución y la valoración del juez respecto de los testigos o del interrogatorio que debiste hacerlo. O no lo hiciste o te centraste solamente en el contrainterrogatorio. Por eso es importante utilizar el conjunto de herramientas y
el suministro de la información que nosotros hayamos tenido, desarrollado y actuado en juicio. Entonces, por eso que este curso de técnicas de litigación está enfocado y marcado a cada una de las etapas, los desarrollos, ¿no? Y propiamente la actividad probatoria, valga la redundancia. Entonces, vamos. Decíamos que sirve también para acreditar al testigo, su información, la teoría del caso, los hechos y sobre todo acreditar también las otras pruebas que se vayan periféricamente a actuar en el juicio. Y eso es importante. Entonces, ahora, ¿quién está a cargo del examen directo de los testigos? Decía también de manera introductoria y me adelantaba a esto para que ustedes pudieran estar ya más o menos entrando en contexto, que la conducción del examen, la conducción o el inicio del interrogatorio está a cargo de quien propuso. A veces se pregunta esto, ¿no? Y uno a veces cuando está en la práctica, porque hay que entender que a veces estos diplomados son para personas que están muy enfocadas al desarrollo académico y hay algunos que son estudiantes, algunos iniciándose en las técnicas de interrogatorio y algunos ya abogados, pero aún así, a veces pasa que uno se confunde, ¿no? Oye, fue un testigo ofrecido de pronto por el actor civil, o fue un testigo de pronto por... ¿Dónde sucede esto en la práctica? Porque a veces el fiscal ofreció 5 testigos, ¿bien? Y también estaban citados los testigos de la parte agraviada o de la parte imputada. Y de pronto no llegaron a concurrir los testigos del fiscal, entonces el juez ordena, ¿quién ha venido? No, vino el testigo del imputado. Ya, ¿qué pasa el testigo? Pasa el testigo y ahí empieza la confusión. O sea, ¿quién interroga si estábamos supuestamente haciendo el desahogo o el interrogatorio de las pruebas de cargo? Pero como entró mi testigo, entonces debe empezar el señor fiscal, porque el señor fiscal siempre empieza los debates, el señor fiscal siempre empieza con las proposiciones fácticas jurídicas o las teorías o las observaciones. Normalmente es así, pero en interrogatorio y contrainterrogatorio es importante saber quién propuso. Y para esto nos vamos a remitir al auto de enjuiciamiento, porque en el auto de enjuiciamiento está todas las pruebas que van a actuarse y quién las ofreció y con qué objeto, o es decir, utilidad, pertinencia y conducencia, con qué objeto se admitieron. Entonces, nos remitimos a esta documental y vamos a saber a quién le corre. Entonces, por eso es importante saber quién ofreció. Bien, ahora, para esto vamos a hacer una estructura de un interrogatorio de testigos. Dice, el interrogador está en la capacidad de conocer toda la información del testigo que el testigo pueda brindar. La estructura del interrogatorio abarca generalmente 2 temas, la acreditación del testigo y el relato en sí. Ahora, y esto es lo mismo, pero en el sentido inverso, cuando nosotros aplicamos el contrainterrogatorio. ¿Por qué? Porque la información que suministra la persona quien hizo las primeras preguntas o las preguntas directas, nosotros al contradecir, al reevaluar o al reconducir la información ofrecida o insertada en un juicio, lo que vamos a hacer es eso, estructurar nuestra teoría del caso, pero esto ya va a ser no solo a través de la postura que nosotros hayamos planteado, sino es importante recordar que la hipótesis o la teoría del caso que nosotros hemos planteado la vamos a pretender fortalecer, pero siempre de forma espontánea a través de la información que este sujeto esté brindando en el juicio. Es decir, si mi teoría del caso es por la insuficiencia probatoria, yo conduciré o reconduciré en un contrainterrogatorio o en un reexamen al testigo para verificar que esa pregunta que la dio o para mí es ambivalente, es ambigua, es imprecisa, o trataré de buscarle la duda razonable según mi teoría del caso. Por eso es importante que nosotros reconozcamos cuál es nuestro horizonte, ¿no? Y cómo es que vamos a reconducir. Y si en el desarrollo del testigo, por ejemplo, de la declaración testimonial, yo advierto una anomalía psíquica, una falta de coherencia, falta de verosimilitud, lo que voy a hacer como estrategia es desacreditar al testigo. Y una vez desacreditado al testigo, por sí,
la información, la testimonial que haya brindado va a carecer, por lo menos, o en su mayoría, va a carecer de fuerza suficiente para poder generar convicción en el juez. Entonces, son dos cosas. O me desacredito y repito, y esto tiene que quedarse. O me desacredito el testigo o me desacredito la testimonial. Son dos cosas muy importantes que uno tiene que tener en claro según la teoría del caso. Ahora, puede que el testigo esté muy lúcido, puede que no tenga impedimentos legales, pueda que el testigo haya respondido muy bien, pero entonces atacaré la testimonial. Le buscaré ambigüedades, le buscaré imprecisiones, le buscaré errores, le buscaré contradicciones, le buscaré lagunas, no lo sé. Pero es importante también que esta declaración está ligada a una comunidad de pruebas. Bien, y entre ambas, yo tengo que hacer preguntas que me vayan a encaminar y que yo vaya a conjugar más adelante con las otras, ya sean documentales, ya sean videos, ya sean pericias o el interrogatorio de peritos. Y además, recuerden que ya, aun cuando haya una o pluralidad de imputados, también tener en cuenta que los imputados van a declarar, o por lo menos algunos lo van a hacer. Entonces, siempre es bueno manejar el objetivo. ¿A dónde quiero llegar yo y cuál va a ser mi objeto de prueba? ¿Cuál es la postura que yo he marcado y he demarcado al momento de hacer mis alegatos? Bien, continuamos. El contrainterrogatorio. Decíamos que el interrogatorio, para sentar bases, es la facultad y cualidad que yo voy a tener a través del lenguaje verbal, hablado y gesticular de introducir la información que refuerce mi teoría del caso o que me aporte información respecto a la postura que yo haya delimitado al momento de plantear mi teoría del caso. El contrainterrogatorio tiene una definición que no está muy alejado de ese mismo sentido, solo que esto se hace bajo dos cuestiones: el principio de contradicción, el principio de objeción y el derecho de defensa propiamente. Entonces, ¿qué nos dice de Castro, el procesalista de Castro? Dice, precisa, en un sentido material, el contrainterrogatorio, dice, es una faceta de la práctica de la prueba testimonial en la cual la parte o sujeto procesal afectado con el testimonio, es decir, con la información directa, tiene la oportunidad de controvertirlo directamente, examinándolo desde el punto de vista de sus intereses. Es decir, el contrainterrogatorio entonces es un instrumento de contradicción de la prueba testifical adversa. O sea, estando en un contexto de característica adversarial del proceso, derecho de defensa y el derecho a contradecir, el derecho a oponerme, el derecho de defenderme, yo voy a llevar a este sujeto que acaba de forma directa, espontánea y libre, porque así se entiende, y estas son las reglas para interrogar y contrainterrogar, de esta información que me vaya a dar este sujeto, yo tengo en ese mismo momento la oportunidad de decirle al señor juez que esa información no es suficiente para condenar, que esa información está llena de vacíos, que esa información carece de verosimilitud, carece de persistencia en la incriminación. Entonces, si me dan la oportunidad, en pocas palabras, si me llevan al escenario a una persona que me dé información, yo voy a utilizar de forma directa y contraria a ese mismo sujeto y a este mismo testigo para yo cambiar y redireccionar. Por eso es un reexamen, es un contrainterrogatorio, para reconducir o redireccionar la información que vaya a dar a un sentido que me convenga, ya sea por duda o ya sea por insuficiencia. Entonces, eso es importante. O por lo menos advertir que el testimonio o que el testigo tienen algunas falencias y algunas anomalías en la información. Entonces, eso también es importante. Bien, ahora, ¿cuál es el objetivo del contrainterrogatorio? Así como teníamos cuatro aristas para poder definir el interrogatorio, acá también tenemos nuestras aristas para poder diferenciar y enmarcarnos y saber hacia dónde estamos apuntando con el contrainterrogatorio. Recuerden que el contrainterrogatorio, repito, es un derecho y una facultad inherente a la persona oponente o a la persona opuesta de quien propuso el testigo.
Y siendo que este es un derecho, yo podría tranquilamente renunciar al derecho a contrainterrogar, ya les dije, dependiendo de la calidad de la información y dependiendo de la forma y el ritmo en el que haya ofrecido esa información. Y eso es importante también. Entonces, no estoy obligado a contrainterrogar, solo estoy obligado a interrogar directamente si yo propuse al testigo. Bien, entonces, ¿cuáles son los objetivos? Según la teoría más usada en temas procesales, y recuerden que básicamente la doctrina general ha adoptado mucho, por lo menos en Sudamérica, el ritmo tanto argentino como colombiano en temas procesal. Entonces, ¿qué hacemos? Dice, son dos los objetivos. Uno, acreditar nuestras proposiciones fácticas y dos, desacreditar la prueba de la contraparte y entre esta, desacreditar o al testigo o al testimonio. Bien, desacredito los hechos, la información respecto a los hechos y desacredito al testigo o al testimonio. Bien, entonces es importante también tener en cuenta eso cuando nosotros vayamos a contrainterrogar. A ver, objetivos del contrainterrogatorio. Para eso es importante también recordar que cuando nosotros hacemos una introducción de información, esto se va a basar a un detalle propiamente de nuestro objeto de prueba, de nuestra teoría del caso. Entonces, concretamente, ¿qué es? Acreditar nuestras proposiciones fácticas y obviamente esto se va a lograr a través de la obtención de la información favorable para nuestro caso por el testigo contrainterrogado. Ya, eso es importantísimo. Y otro, eso es desde el primer enfoque. Y desde el segundo enfoque, tengo que acredito mi proposición, acredito mi postura o en su defecto desacredito con esto mismo la prueba de la contraparte. Bien, ¿qué desacredito entonces? Desacredito al testigo. ¿Por qué? Por poco fiable, por poco creíble o porque no, o porque tenga alguna condición, ya sea natural o legal, para poder dar la información correspondiente. Hay personas impedidas, por ejemplo, eh, no sé, de forma legal. ¿Y cuáles son los impedimentos? Ya lo vamos a ver más adelante. Pero, por ejemplo, está prohibido que una persona que por razón de su cargo o su función pueda dar alguna información. Entonces lo desacredito. O puede que sea por una causa natural. Tiene anomalía psíquica, ¿no? No lo sé. Tiene algún impedimento médico, eh, está llevando tratamiento psicológico, psiquiátrico, por ejemplo. Entonces desacredito al testigo. Y lo otro es desacredito el testimonio. Por eso decía, o desacredito al testigo o desacredito el testimonio. Bien. Y refuerzo además mi teoría con esto. Entonces, ¿cómo desacredito el testimonio y por qué? ¿Cuáles serían las causales para yo desacreditar el testimonio? Porque advierto que el testigo está mintiendo y para esto hay una serie de técnicas, ¿no? Dos de ellas o dos de las más usuales, por ejemplo, es o el refrescamiento de memoria o evidenciar la contradicción. Entonces, si yo evidencio que el testigo está mintiendo, estoy desacreditando la información del testigo, porque estoy diciendo, señor juez, la información es una información falsa, que no se ajusta a la verdad, o quizás sea una información falaz, pero estoy desacreditando el testimonio. ¿Y por qué también podría desacreditar el testimonio? Porque el testigo tiene un error de percepción de la realidad. O sea, es decir, señor, señor Pedrito Navaja, ¿a qué hora fue? Fue en la noche. Correcto. ¿Podría decirme la hora? No sé, entre 6 y 7. Correcto. Pero en su declaración del día de los hechos, que fue un año atrás, cuando se suponía que usted había declarado un día después de los hechos, usted dijo que había sido a las 10 de la mañana. ¿Podría explicar esa contradicción? Ya, no sé, no sé. Ya dependerá de cada una de las estrategias que ustedes puedan utilizar. Ahora, también cuando haya inconsistencia en los dichos con otras pruebas. Para esto yo saco una declaración previa o para esto ya sea una declaración previa de ese testigo propiamente, es decir, una declaración que se ha dado a nivel
preliminar, preparatorio, ¿no? Por ejemplo. Y ahora en el juicio está diciendo o está introduciendo información más arreglada, una información manejada, por ejemplo, que no es consistente con los hechos y que además, si él me dice que fue a las 7, tengo un video que fue a las 10, explíqueme esa diferencia. O explíqueme por qué cambió de versión, por ejemplo. Ahora, el interrogatorio de los testigos. Bien, la declaración testimonial puede ser, dice, de dos clases. En la escena del delito y la declaración testimonial formal. Bien, ¿cuándo se habla de un interrogatorio en la escena del delito? Dicen los criminalísticas que el tiempo, dice, que pasa es la verdad que huye. Es una frase muy utilizada. Por eso, en el lugar de los hechos, lo más rápido posible resulta sumamente valioso obtener las declaraciones del testigo. Por eso les ponía como ejemplo. Oye, acaban de atropellar a una persona. Sí, hubo testigos, sí, 5 personas. Hagámosle un acta, hagámosle una declaración. Hagámoslo ahora, interroguémoslo ahora. ¿Por qué? Porque la información es inmediata, porque la información es reciente, porque no puede haber contradicciones. Entonces, ahí les ponía el ejemplo. En el momento de los hechos, declaran una cosa. Pasa 1 año o 2 años, que normalmente duran los juicios, para el inicio entre los juicios, porque se pasa entre etapa a etapa, y allá me dice otra cosa. Entonces, ¿a quién le creo? Yo, juez, ¿a quién le creo? ¿Le creo a la declaración que diste in situ, en momento periférico, en el momento inmediato a los hechos? ¿O te creo ahora cuando ya pasó el tiempo? Pero me lo estás dando en juicio. ¿Qué declaración vale más? ¿La preliminar, la preparatoria o la del juicio? Se los dejo para una pequeña reflexión. Ahora, la declaración formal, que es a la que nosotros más o menos estamos haciendo referencia el día de hoy, son aquellas que se realizan conforme a las normas procesales penales vigentes y en los despachos de las autoridades. Por ejemplo, que el fiscal cite en su despacho a un testigo a declarar. O, por ejemplo, que se lleve a cabo en pleno juicio. Entonces, estas son informaciones y son modos en los que a veces nos desarrollamos. Ahora, ¿qué se necesita? ¿Cuáles son los requisitos para entender que estamos ante un contexto de credibilidad de la declaración testimonial? Entonces, ¿qué nos dice? Para empezar, van a ser condiciones necesarias, importantes, obligatorias, para saber que la declaración o la información que está introduciendo ese testigo va a tener un valor suficiente, o ya sea para enervar la presunción de inocencia o para desacreditarla, ¿no? O para reforzar la teoría de la culpabilidad, o para reforzar la teoría de la inocencia o de la no culpabilidad. Entonces, eso es importante también. Ahora, ¿cuáles son? Dice, una de las características que es que tiene que ser, uno de los ritos que tiene que ser coherentes. ¿Y cómo es que sean coherentes? Es la conexión de la relación entre la unión de las ideas que debe contener el testimonio. La coherencia y la lógica van muy de la mano al momento de hacer la narrativa por el testigo. Y es importante también que en la narrativa por el testigo esta información sea razonable. Ahora, tiene que ser conducente. Significa que el testimonio debe encaminarse al descubrimiento de la verdad de los hechos que se investigan. Estar encaminado y conducir. Son conducentes porque esta información me va a conducir a un hecho concreto, a una realidad concreta, sea positiva o negativa. Y cuando se habla en términos procesales y jurídicos, positivo es cuando favorece al imputado y negativo es cuando sale un resultado en contra del imputado. Tienen que ser pertinentes. La pertinencia es cuando la información emitida está relacionada con el hecho que se investiga. Es decir, es pertinente porque esto, de todas maneras, está vinculado al hecho objeto de prueba. ¿Cuál es la diferencia entre conducencia y pertinencia? Porque la conducencia me va a ayudar a llegar de un punto a un punto, o sea, es decir, de una idea principal a una idea general o viceversa, pero me está llevando a la averiguación de la verdad. Lo otro es que no necesariamente nos va a llevar a, sino que refuerza una teoría dentro de lo que se quiere probar. Bien,
Es como que si estuviéramos hablando de una prueba periférica que está enfocado al mismo sentido, pero que me habla a la misma vez del objeto de prueba, del hecho a probar. Y eso es importante. Tienen que ser veraces. Si yo evidencio que esta información es falsa o es falaz, tranquilamente puedo hacer que esta testimonial no tenga un valor probatorio y muy por el contrario beneficie o genere duda en favor del investigado. Entonces, eso es importante también. Ahora, ser imparcial. Si yo veo parcialidad y además advierto que hay un vínculo entre el testigo y una de las partes procesales, obviamente esta imparcialidad se va a ver lesionada. ¿Y qué significa? No estar a favor ni de uno ni en contra de nadie, destacando que el testimonio es dado sin ningún tipo de interés y con alguna de las partes. Por eso es que cuando este testigo que presta juramento, se le pregunta si tiene algún vínculo de familiaridad, consanguinidad, afinidad. Eso es importante también. Ahora, por aquí, a veces se suele ilustrar a la gente con el único ánimo y yo cuestiono a algunos colegas que dan siempre ese tipo de ponencias respecto a interrogatorios, contrainterrogatorios, sobre líneas que nuestra normativa no recoge, sobre ángulos y aspectos que nuestra normativa no recoge. Por ejemplo, cuando nosotros recurrimos al Código Procesal Penal, por ejemplo, y nosotros buscamos dónde se encuentra la parte de testigo hostil, ¿no está? ¿Dónde se encuentra, por ejemplo, los testigos falsos, los testigos maduros, los testigos técnicos, los testigos de conducta? ¿Mm? No está. Pero en la práctica se reconocen normativamente los testigos directos, es decir, las personas físicas, naturales, que han presenciado a través de alguno de sus sentidos, pero de forma directa, una circunstancia que esté vinculado al hecho que se está investigando o al hecho que se pretende probar. Nadie se lo contó, nadie se lo dijo, no lo escuchó de otro lado. O él escuchó el sonido de la bala, o él escuchó la explosión. Él pudo percibir que olía a gasolina, él pudo percibir que había gas. Él vio quién fue la persona, él vio el arma, él vio el objeto, el medio comisivo, él vio dónde se escondieron. Pero él o ella, de forma directa, sin intervención ajena. Y lo otro son los testigos indirectos o referenciales. Eso sí está en el código. Entonces, eso de testigos no confiables, testigos atemorizados, son calificaciones que muchas veces se desprenden del ánimo de algunos colegas de llamar la atención, como que conozco, y luego tú vas al código y no. Te dicen, no, que esto es un interrogatorio en línea. A ver, búscame en qué parte del código está. O la doctrina o la jurisprudencia. En doctrina extranjera está, pero en nuestra doctrina no está. Y uno a veces quiere impresionar, ¿no? Porque ve algunos videos y dice, no, que este es un testigo, esto es un interrogatorio, con tal técnica, con tal método, ya. Y de pronto por ahí alguien que sí se toma la molestia de leer el código te desacredita. Y quedas mal tú y tu testigo y tu técnica de interrogatorio. Por eso es importante remitirse al código, ¿bien? Y a nuestra jurisprudencia nacional. Y solo como refuerzo, jurisprudencia convencional. Pero normalmente se recurre a la convencionalidad de la norma cuando lesiona derechos fundamentales o derechos humanos. O por lo menos eso es lo que yo recomiendo. Porque hay que tener los pies en la tierra, siempre. Bien, ahora vamos a hablar. Testigos voluntarios. Lo que se le puede dar en realidad conceptos más en lenguaje español, más que en un lenguaje jurídico. Testigo voluntario se ofreció directamente y de forma voluntaria a contarnos o a narrarnos o a expresar lo que sabía del hecho. Testigos oculares, los que vieron, los que estuvieron de forma directa. Testigos reacios, lo que podría llamarse un testigo hostil. Un testigo no confiable, obviamente. Un testigo que va a ser desacreditado.
que se va a desacreditar al testigo. Un testigo atemorizado, pero el testigo que esté atemorizado le quita en algo la calidad de la información. O sea, es decir, el hecho de que dé la información con cierto temor cambia en algo a la calidad de la información. Bien, y así tenemos los testigos técnicos. ¿Qué es un testigo técnico? Algunas veces yo he utilizado este término en juicio como testigo técnico, pero en el código no está. ¿Y quién viene a ser en la práctica un testigo técnico? Alguien que por su ciencia, su arte o su oficio conoce de un hecho. Por ejemplo, no sé, yo soy agricultor, bien, y conozco de ciertas hierbas o el periodo que demora en crecer, ¿no? O cómo es que reaccionan las plantas, por ejemplo, que si se habla de un envenenamiento y puedo conocer por mi arte o mi práctica cuáles podrían ser las consecuencias, o yo soy agricultor y sé que, por ejemplo, en las noches se riega una chacra y sé que al día siguiente, una vez que se riega, otra vez la huella desaparece, por ejemplo. Entonces, es un testigo técnico, pero no conoce. No conoce de los hechos, no conoce el lenguaje jurídico. Y se le considera solo así, testigo técnico. Y se va a contraponer siempre a un perito, porque el perito es una persona formada en ciencia profesionalmente y que está registrado como tal y adscrito como tal. Oye, pero yo soy contador. Entra un contador para refutar un informe o una información ofrecida por un perito contable. Ambos son contadores, pero uno está reconocido como perito y el otro solo como testigo técnico, porque no tiene la condición de, simplemente por eso. Testigo referencial, aquel que se dejó influir o le contaron o percibió, ya sea de otro medio, de otra persona o de otra fuente, la información relacionada al hecho objeto de prueba, por ejemplo. Bien, y eso sí está en el código. Ahora, dicho eso, vamos a entrar propiamente al código para poder ya saber cuál es el escenario y cómo es que el código reconoce este interrogatorio y este contrainterrogatorio. Y nos vamos a remitir al artículo 119 del Código Procesal Penal. Entonces, ¿quiénes pueden ser interrogados? Dice, las personas que son interrogadas deberán exponer a viva voz y sin consultar notas ni documentos, con excepción de los peritos, claro está, porque ellos tienen otro ritmo de interrogatorio. Los peritos primero se les hace leer su informe, se les hace revisar, es más, se les hace consultar previamente el documento sobre el cual están yendo a declarar, pero un testigo no puede hacer eso. Un testigo jamás puede consultar notas, información documentada, remitirse a otra información de una tercera persona, dejarse influenciar, pedir ayuda, no puede hacer. No puede consultar absolutamente nada, salvo sean datos exactos como ayuda a memoria. ¿A qué hora fue? ¿Usted estuvo presente a las 10 de la noche? No sé, déjeme verificar porque hay un documento o yo marqué mi salida a las 7 y déjeme verificar. O solicita la ayuda solamente para cuestiones de precisión, pero jamás puede consultar ningún tipo de apuntes ni documentos. El testigo puede dictar su respuesta, pero no puede leer una respuesta. O es decir, no puede hacer una lectura para dar una respuesta. Eso es importante que lo recuerden. Bien. Salvo que a este testigo, por una técnica de interrogación o contrainterrogación, se le haga leer una respuesta para evidenciar contradicción o refrescamiento de memoria. Solo así. Bien. Dice, el declarante será invitado a manifestar cuanto conozca sobre el asunto de que se trate y después, si es necesario, se le interrogará. Pero como a toda pregunta, como a todo derecho, siempre se le pone límites. Dice, las preguntas que se formulen no serán impertinentes,
capciosas ni sugestivas. Acuérdense de este artículo y acuérdense de este inciso, el inciso 2 del 119, porque va a aparecer una confusión o va a aparecer un argumento que les vaya a generar confusión. Y he escuchado cuando estaban dando juicios que algunas veces, siendo yo quien contrainterrogaba, alguien objetaba. O objetaba el fiscal, o objetaba el actor civil. Normalmente yo defiendo a los imputados. Algunas veces a la parte agraviada, muy pocas veces. Pero cuando yo estaba contrainterrogando, me decían, objeción, pregunta sugestiva, objeción por sugestiva. Y este artículo a veces les puede llevar a esa confusión. Fíjense, el 119 dice, ¿no? El inciso 2, las preguntas que se formulen no serán impertinentes, capciosas ni sugestivas. No sugestivas. Ahora vamos a entrar a ver que la propia norma te dice que sí puedes hacer preguntas sugestivas. La pregunta es cuándo, en qué escenario y con qué ritmo. Bien, vamos avanzando por partes. Ahora, ¿no? Bien. El 162, la capacidad para rendir testimonio. Y aquí es donde empiezan los límites. Por eso decía, salvo que este testigo esté impedido de forma natural o de forma legal o jurídica, no pueda declarar. Por lo demás, está en la obligación de declarar. Y ahora vamos a ver. La capacidad para rendir testimonio. Toda persona es, en principio, hábil para prestar testimonio, excepto el inhábil por razones naturales o el impedido por ley. ¿Y cuáles son las razones naturales? Ya decíamos, grave alteración de la conciencia, problemas fisiológicos, problemas biológicos, por ejemplo, o los que estén impedidos por ley. Decíamos que por su función, por su cargo, etc. Pero también lo vamos a ver más a detalle. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Ahora, para valorar el testimonio es necesario verificar la idoneidad física y psíquica del testigo. Se realizarán las indagaciones necesarias y en especial la realización de las pericias que correspondan. Esta última prueba podrá ser ordenada por el juez de oficio. O sea, es decir, ¿qué pasa? Yo fui testigo de que mataron a Juanito Alimaña en el 2018. ¿Bien? Por razones naturales, complejidad o crimen organizado o lo que fuera, 5 años después me convocan como testigo. Pero en ese lapso yo sufrí un accidente que me dejó mal de la cabeza y me ha generado ciertas lagunas. Si el contrainterrogador o alguna de las otras partes advierte esto, puede solicitar que se haga un examen correspondiente para verificar la idoneidad, bien, física o psíquica. ¿Y cuál sería una idoneidad física? Un daltónico, por ejemplo, no ve bien, una persona que no escucha bien y que de pronto diga, sí, yo escuché que dijeron, pero ¿cómo puede escuchar usted si no me escucha ni siquiera las preguntas y usted escuchó cuando este suceso pasó 40 metros más allá desde donde usted estaba escuchando? Solicitas un informe, que vaya un otorrinolaringólogo a medirle la audición. Qué curioso que no puede escuchar las preguntas que se le hacen, yo que estoy a 2 metros de usted, pero sí escucho el disparo o escuchó la conversación o cómo se planificaba o escuchó que estaba saliendo o escuchó la voz del supuesto homicida 40 metros más allá. Desacreditamos el testigo. ¿Sí? 163. Obligaciones del testigo. A ver, toda persona citada como testigo tiene el deber de concurrir. Ahora, fíjense, son obligaciones, salvo las excepciones legales correspondientes y de responder a la veracidad de las preguntas que se le hagan. Es decir, a mí me citan como testigo y yo estoy en la obligación de responder, porque son obligaciones. Bien, si no demuestro que tengo algún impedimento biológico o legal, ahora vamos a entrar a los legales también para que ustedes puedan tener en claro cuál es el hecho. Bien, si dice, y está en la obligación, la comparecencia del testigo
constituirá siempre suficiente justificación cuando su presencia fuera requerida simultáneamente para dar cumplimiento a las obligaciones laborales. O sea, no es justificación el hecho de que yo soy profesor, yo soy policía, yo estoy trabajando, estoy en horario laboral, no puedo ir a declarar. Basta, dice la norma, que ustedes acrediten su emplazamiento, su notificación y están en la obligación de ir. Y cualquier centro laboral está en la obligación de concederles el permiso correspondiente para participar y ejercer su derecho y su obligación de ciudadano, de declarar, su obligación de testigo. El testigo no puede ser obligado a declarar sobre los hechos, dice, sobre los cuales pueda surgir su propia responsabilidad penal. Señor, ¿sabe que yo me voy a abstener a declarar? ¿Por qué? Porque yo también pasé por el lugar de los hechos, pero no quiero declarar porque de mi información o de la información que yo provea ahora se me puede atribuir responsabilidades, así que no quiero declarar. El testigo tendrá el mismo derecho cuando por su declaración pudiera incriminar a alguna de las personas mencionadas en el numeral 1 del artículo 165. ¿Qué quiere decir? ¿Usted vio quién mató? Sí, pero no quiero declarar. ¿Por qué? Porque tengo un vínculo con la posible persona que habría participado en los hechos. O, o yo sé de alguien que estuvo ahí, pero omitió prestar el auxilio, por ejemplo. Y es o mi esposa, o mi amigo, mi sobrino, perdón, mi sobrino, mi hermano, mi padre o mi madre. Pero vamos a llegar al artículo 165 para ver quiénes están exceptuados. Por eso, e incluso, lo voy a poner como ejemplo, incluso si yo, por ejemplo, me dedico a vender droga y mi esposa se dedica, no sé, al restaurante, pero mi esposa sabe que yo vendo drogas, no está en la obligación de denunciarme. Y aun cuando me encontraran o me descubrieran por información de terceras personas, ella no puede ser cómplice de ese hecho, salvo haya participado en el despliegue de la comisión del delito. Y eso es otra cosa. Pero el solo hecho de saber y no denunciar no lo hace partícipe ni cómplice del delito. Entonces, eso es importante. Por eso acá dice, el testigo, ¿y quiénes más no están obligados? O sea, el testigo, policía, militar o miembro de los sistemas de inteligencia del Estado no pueden ser obligados a revelar los nombres de sus informantes si los informantes no son interrogados como testigos. Las informaciones dadas por ellos no podrán ser recibidas ni utilizadas. Lo que normalmente se hace, por ejemplo, las unidades de droga, las de Pandro, de la Dependencia Policial Antidrogas, tienen sus informantes, pero ellos no están en la obligación de darles información del nombre del informante, de la ubicación del informante, de la rutina del informante, de la dirección del informante. Por eso, ya sea por su función, decía, o por su cargo, estos ya vienen a ser los impedimentos legales, porque la ley establece quiénes no están obligados y quiénes están impedidos, ¿no? Eso es importante también. Ahora, permítanme un momento. Ahora empezamos. El artículo 165, abstención para rendir testimonio. Esto es lo que les decía. Y hay dos cosas importantes aquí, muy importantes. Uno es que yo puedo abstenerme a declarar, pero es un derecho al que yo puedo renunciar, porque es un derecho. Y tengo una obligación para no declarar. Uno es facultativo, es decir, si yo quiero, aun cuando sé que la ley no me obliga a declarar, no me pueden obligar a declarar, pero quiero declarar. Es decir, quiero contribuir con la averiguación de la verdad. No quiero que un hecho quede impune, aun cuando sé que mi declaración no es obligada, no es obligatoria. Dice, podrán abstenerse de rendir testimonio el cónyuge del imputado, los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, y aquel que tuviera una relación de convivencia con él. Se extiende esta facultad en la misma medida a los parientes por adopción y, y respecto de los cónyuges o convivientes, aun cuando haya cesado el vínculo conyugal o convivencial. O sea, es mi exmujer, ¿no? Por ejemplo, mi hermanastra, por ejemplo. Todos ellos serán advertidos antes de la diligencia del derecho que les asiste para rehusar a prestar testimonio en todo o en parte. Pero si quieren, pueden declarar. Es un derecho.
pero ya es una obligación de abstenerse, dice, deberán abstenerse de declarar con las precisiones que se les detallan quienes según la ley deban guardar secreto profesional del Estado, los vinculados por el secreto profesional y demás, lo que ya decíamos en el artículo anterior. Entonces, acá el 165 nos da las facultades de poder declarar quiénes, según su naturaleza de vinculación con el imputado o con los hechos, y quiénes están obligados a no declarar. Bien, ahora, eso es un ejemplo. El 166, el contenido de la declaración. ¿Qué debo decir yo? O bueno, el interrogado. La declaración del testigo versa sobre lo percibido en relación con los hechos objeto de prueba. Aquí es donde nosotros, haciendo una interpretación sistemática, vamos a encontrar que la norma sí regula el testigo directo. La declaración del testigo versa sobre lo que ha percibido con relación a los hechos. De forma directa debe entenderse, ya sea por sus sentidos, como ya lo poníamos como ejemplo hace rato. Dice, y si el conocimiento del testigo es indirecto o se trata de un testigo de referencia, por eso decía que este tipo de testigos sí los reconoce la norma, debe señalar el momento, lugar, las personas y medios por los cuales obtuvo la información, claro está, que va a declarar, ¿no? Se insistirá, dice, aún de oficio, en lograr una declaración de las personas indicadas por el testigo de referencia como fuente de conocimiento. Si dicho testigo se niega a proporcionar la identidad de esa persona, su testimonio no podrá ser utilizado. Por ejemplo, yo sé que Pedrito Navaja fue quien le asestó la puñalada en el corazón que mató a Juanito Alimaño. Bien. Entonces, pero ¿quién te lo dijo? No, no puedo decir su nombre, pero ¿quién te lo dijo? No, señor, es más, yo puedo dar las características de los hechos, pero cómo obtuvo la fuente? No puedo revelar mi fuente. Esa declaración es inválida y no se puede utilizar total, bueno, parcial ni totalmente. Entonces, no se admite al testigo expresar los conceptos u opiniones que personalmente tenga sobre los hechos y responsabilidades, salvo cuando se trata de un testigo técnico. Ahora, ¿qué te dice? Por ejemplo, además, yo sé y presumo, o yo sospecho que el señor Pedrito Navaja es el responsable del homicidio, porque su comportamiento es así, porque su característica es así, porque sus padres además han sido delincuentes, además este señor ha estado en cárcel 3 veces. Ese tipo de consecuencias y análisis no se pueden tener en cuenta. Eso es importante también. Ahora, aquí es donde empezaba yo a decirles que recordaran el inciso 2. ¿Se acuerdan del artículo 119? Si la memoria no me falla. Porque en el 170, desarrollo del interrogatorio, sí dice, y nos vamos a remitir a la parte pertinente, ¿bien? El inciso 5 y el inciso 6, simultáneamente les vamos a hacer una interpretación. El inciso 5, a continuación se le interrogará, dice, sobre los hechos que conozca, es decir, si es testigo directo o indirecto, y la actuación de las personas que le conste tengan relación con el delito investigado. Asimismo, se le interrogará sobre las circunstancias útiles para valorar su testimonio. O sea, por eso es que cuando se le pregunta, ¿usted ha tenido problemas? ¿Usted tiene problemas de miopía? ¿Tiene buena visibilidad? ¿Escucha bien? O sea, por ejemplo, ¿para qué? Para saber si el testimonio es acorde o no y si puede ser útil en su totalidad o no. Se procura la claridad y objetividad del testigo por medio de preguntas oportunas y observaciones precisas. Y ahora sí, fíjense aquí. Son inadmisibles las preguntas capciosas, impertinentes o sugestivas, salvo en esta última, o sea, es decir, las preguntas sugestivas en el contrainterrogatorio. O sea, es decir, por eso decía, ¿no? Que si yo estoy contrainterrogando, sí me está permitido que pueda hacer preguntas sugestivas. Claro, no impertinentes, no capciosas, pero sugestivas sí se me está permitido. Por eso dice, salvo esta última, es decir, las sugestivas, en un contrainterrogatorio. Fiscal interrogó, yo abogado, estoy contrainterrogando, sí puedo hacer preguntas sugestivas. Era una camioneta donde viajaban los presuntos sospechosos, ¿cierto? Sí. Eran 5 personas las que iban a bordo. Sí. ¿Vio una fémina usted en el grupo al momento de salir? Sí. ¿Eran las 4 de la tarde mientras usted transcurría? Sí. Preguntas sugestivas. Bien.
Dice, el fiscal o el juez, según la etapa procesal que corresponda, la rechazará de oficio o a pedido de algún sujeto procesal. O sea, si estamos en una investigación preparatoria, yo soy abogado de un coimputado, puedo evitar las preguntas sugestivas, salvo sea en el contrainterrogatorio. Es decir, el fiscal hace sus preguntas, yo quiero hacer algunas preguntas y estaría yo en mi escenario de una repregunta. Sí puedo utilizar preguntas sugestivas. ¿Bien? Y ahí la diferencia. Y esto también en consonancia con el artículo 378, que habla o regula normativamente respecto al examen de testigos y peritos. El inciso 4 del 378 dice, el juez moderará el interrogatorio y evitará que el declarante conteste preguntas capciosas, sugestivas o impertinentes y procurará que el interrogatorio se conduzca sin presiones indebidas y sin ofender la dignidad de las personas. Las partes en ese mismo acto podrán solicitar la reposición de las decisiones de quien dirige el debate cuando limiten el interrogatorio u objetar las preguntas que se formulen. Entonces, eso es importante, ¿bien? Pero recordemos, una cosa es el examen directo y una cosa es el reexamen. En el examen directo no está permitido preguntas sugestivas. En el contraexamen o en el contrainterrogatorio o en el reexamen, sí. Entonces, eso es importante. Si yo ofrecí mi testigo, fiscal, juez, actor civil, no puedo hacer preguntas sugestivas. Después de que yo hice mi examen directo, cualquiera de las partes puede hacer preguntas sugestivas, para que eso les quede claro. Ahora, dicho todo eso, hay ciertas recomendaciones. Bien, una de ellas es no llevar preguntas anotadas. Pero esto es un poquito contradictorio porque en la práctica lo que normal y usualmente se ve es que las personas lleven su rol de preguntas, aun cuando no se las interroguen, ¿no? O aun cuando no se las hagan llegar al juez o al fiscal, pero tienen todas sus preguntas anotadas. Una cosa es que lleves una idea, una ayuda a memoria y otra cosa es que lleves todas las preguntas. Y técnicamente y sobre todo estratégicamente no se recomienda ello, o por lo menos yo no lo recomiendo y nunca lo practico. ¿Por qué? Porque yo no podría llevar unas preguntas establecidas, porque eso significaría o que mi testigo tiene una cualidad o una mente fotográfica y se va a acordar de cada pregunta y cada respuesta. ¿Y qué sucede si la pregunta se hace en un contexto distinto? Se cambia el orden de las preguntas. El testigo se queda desenfocado. ¿Qué pasa si la pregunta que se le hizo se le hace con otras palabras porque alguien la objetó y tú reformulaste tu pregunta? Y al reformular cambiaste el contexto de la pregunta. Realice preguntas cortas y seguras. No hagas preguntas ambivalentes. No hagas preguntas compuestas. No hagas preguntas que, te, que en lugar de ayudarte te vayan a perjudicar. Y haz una pregunta de la que tú ya advertiste por una respuesta anterior cuál va a ser la respuesta o a dónde está enfocado su línea de respuesta. Ahora, tenga evidencias respaldatorias a mano. Utilice apoyo gráfico. Tenga cuidado con el abuso de muletillas. O sea, es decir, las muletillas vienen a ser la repetición en las palabras como dejo, como tic o como una cuestión usual. Como dicen algunos, ¿no? Evidentemente, usted va a responder esto, ¿cierto? Sí. Evidentemente quiere usted decir esto, ¿cierto? Sí, evidente, o sea, no se utilicen, que no se utilicen las muletillas. O cuando dicen, ¿no? Quiero que usted me diga, pero quiero que usted me responda, usted tiene que decir, por favor, eso es importante porque una, un lenguaje tiene que ser verbalizado, tiene que tener capacidad de síntesis, tiene que tener espontaneidad al momento de responder. Fije la vista en el testigo, por dos cuestiones muy prácticas. Una, por el tema psicológico, porque con eso vas a demostrar tú que tienes conocimiento del escenario, dominio de las preguntas, del tema que estás haciendo, y sobre todo que vas a infundir una cuestión de respeto y sobre todo seguridad y actitud. Porque si tú le haces una pregunta y eres esquivo a su mirada y volteas a ver otra cosa y le estás preguntando así por una cuestión de falta de respeto o lo que fuera,
ese interrogatorio te va a salir muy mal. Mantén el ritmo. Es decir, si tú empiezas a hacer preguntas, por ejemplo, cerradas o abiertas, y tienes un tono y una forma de preguntar, no empieces a decaer. Hay personas que empiezan con un testigo. Señor testigo, quiero que usted me responda tal cosa. Ya, ¿no? Las primeras 3 o 4 preguntas y luego, no sé, señor testigo, a ver si me puede indicar, por favor. Sería tan amable, señor testigo, de contarnos tal cosa. Por ejemplo, o sea, ese ritmo de pregunta tiene que ser ecuánime, constante, permanente y siempre con la misma seguridad que te va a dar el hecho de conocer tu teoría del caso y conocer y haber evaluado al testigo. Reconozca los límites de cada contraexamen. Si tú sabes que la calidad de respuesta, si es un testigo inconstante, por ejemplo, es un testigo inestable, tú no le puedes hacer un contraexamen porque sabes que eso puede ser perjudicial. Nunca haga preguntas de más. Si ya respondieron enfocado a tu objeto de prueba, a tu teoría del caso, ya no hagas más preguntas. Recuerden que la información aportada por el testigo se basa más en la calidad de la información y no en la cantidad de la información. Las preguntas tienen que ser certeras, objetivas, encaminadas, claras. Y otra cosa que yo siempre recomiendo y siempre practico también. Si tienes duda de la respuesta, mejor no preguntes. Porque hay personas que o por nerviosismo o con la intención de quererte ayudar o con la intención de aclarar el tema, te dan una respuesta que puede ser perjudicial a tu teoría del caso o se va por la tangente o introduce nueva información que te puede perjudicar para que el fiscal pueda repreguntar. Y esa repregunta a veces genera problemas al momento de hacer la valoración correspondiente. Entonces, si tienes duda de la respuesta o crees que no se vaya a acordar, o porque busques una precisión, termines por ampliar otras preguntas que van a abrir todo un catálogo de nuevas preguntas. Si ya no estás seguro, mejor ya no preguntes. Acláralo tú en tus alegatos de clausura, si estamos en juicio. Bien, con estas recomendaciones y hablando de algunos tópicos que en la práctica se utilizan bastante, eh, quedo de ustedes. Ya terminamos el tema y quedo para algunas preguntas si es que las hubiera. Muchas gracias. Va a ser hasta una próxima oportunidad. ¿Hay preguntas? Bien, bien, estimado doctor, agradecerle por la excelente disertación, por su valioso tiempo, por sus conocimientos y creo que también ha salido un valioso aporte para todos valioso aporte para todos los presentes. Quisiera saber, estimados participantes, si es que usted tuviera alguna pregunta, por favor levantar la mano o en todo caso escribir al mensaje de acá de la bandeja de Zoom. Le damos un lapso de 2 a 3 minutos, por favor, para que pueda realizar sus preguntas. De lo contrario, se procederá al cierre de la presente sesión. A ver, damos unos 3 minutos. Bien, creo que todo claro, doctor. Por el momento todo claro. Una vez más le agradecemos una vez más por su tiempo y su valiosa contribución a este valiosísimo evento, estimado doctor, que organiza el portal jurídico El Diario del Abogado en ese diplomado de litigación oral penal.
Hasta una próxima oportunidad, doctor. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Sí, muchas gracias también por la oportunidad. Quedo ustedes para una siguiente invitación y yo encantado de apoyar y aportar con algunos tópicos con los que siempre lidiamos los que hacemos el litigio. Saludos para todos y permiso. Hasta luego. Buenas noches, doctor. Buenas noches con todos los presentes. Hasta la próxima sesión.